Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchas gracias por estar con nosotros, tanto los que os habéis animado a estar aquí en el museo como a los que estáis al otro lado de la cámara. Disculpad que empezamos unos minutos tarde, pero a veces la tecnología da pequeños disgustos. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a una profesora de investigación del Instituto Cajal de CSIC, Rosario Moratalla. La doctora Moratalla estudió farmacia en la Complutense e hizo el doctorado en el Instituto Cajal. Después partió a los Estados Unidos para continuar su formación postdoctoral. Fue investigador asociado en el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabajó con la profesora Anne Gabriel, que es premio Kavli, y con el doctor Susumu Tonegawa, que es premio Nobel de Medicina. Más tarde se trasladó a la Universidad de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, Boston, donde estuvo 2 años más como investigador asociado, para volver a España como científico titular en el Instituto Cajal del CSIC, donde estableció su propio laboratorio. La doctora Moratalla ha liderado más de 30 proyectos nacionales e internacionales. En la actualidad es coordinadora de un proyecto europeo. Ha dirigido más de 14 tesis doctorales y publicado unos 130 artículos científicos de alto impacto relacionados con la enfermedad del Parkinson. Tiene numerosos premios y distinciones, como el de la Fundación AstraZeneca, en estos días tan popular de nombre. Y tiene además el premio a la mujer investigadora de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que supongo que le hizo especial ilusión. Desde 2017 es vicedirectora del Instituto Cajal del CSIC. Fue pionera en establecer los mecanismos moleculares de las disquinesias, y en desvelar el impacto de ciertas mutaciones asociadas a la enfermedad del Parkinson en el metabolismo del colesterol y su conexión con los agregados de alfa-sinucleína, factor principal de la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Su objetivo es comprender la patogenia de la enfermedad y detener el proceso degenerativo. Le deseamos toda suerte en ese objetivo. Muchísimas gracias, Josefina, por tu generosa presentación. Y yo también les quería dar las buenas tardes a los que están aquí presencialmente, igual que también a los que nos siguen en remoto. En realidad, le quería dar también las gracias a Josefina Cabarga por haberme invitado amablemente a participar en estas charlas, en estas conferencias que conmemoran el centenario del Instituto Cajal. Realmente para mí es un inmenso placer estar en este magnífico edificio del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde además de compartir con ustedes algunos de mis resultados de mi laboratorio, pues podemos observar estas maravillosas tesoros que tienen en el museo en exposición. Así es que muchísimas gracias, Josefina, por invitarme. Yo les quería hablar de los avances en la enfermedad de Parkinson y he hecho como un índice en el que aquí vamos a tratar o les voy a decir algunos resultados de mi laboratorio que tienen que ver con los mecanismos moleculares de las disquinesias inducidas por el EDOPA. También vamos a hablar de la plasticidad estructural y sináptica de las neuronas que está implicada en estas disquinesias y también vamos a hablar de los mecanismos de degeneración de las neuronas dopaminérgicas para producir el Parkinson. Y también le quiero dar una pincelada de las terapias que están actualmente en investigación, en desarrollo, para tratar de curar el Parkinson. Aquí les muestro en esta fotografía el sistema dopaminérgico nigroestriatal de ratón. Aquí tenemos esto se llama la sustancia negra, donde están las neuronas dopaminérgicas que mandan sus axones a través del haz prosencefálico medial al estriado, que es donde se necesita la dopamina para controlar el movimiento. Bueno, pues como saben ustedes, la enfermedad de Parkinson afecta fundamentalmente al sistema dopaminérgico nigroestriatal. Aquí tengo un esquema en el que les vuelvo a ilustrar el sistema dopaminérgico. Esto es un esquema de cerebro humano.
y también aquí tenemos la sustancia negra, que decía que es donde están los cuerpos neuronales, y aquí tenemos el estriado, el caudado y el putamen. El Parkinson se produce por la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa porque se mueren las neuronas. Esta muerte o esta enfermedad se produce mediante un proceso que es progresivo, que es lento y desde luego es crónico. Sabemos que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después del Alzheimer y es la primera más prevalente como trastorno motor, porque al fin y al cabo el Parkinson es un trastorno motor. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, afecta alrededor de 7 millones de personas, que es muchísimo. Y el factor determinante, lo vamos a decir repetidas veces, es la formación de agregados intraneuronales de la alfa-sinucleína que va a formar los cuerpos de Levy. Se lo voy a demostrar en repetidas ocasiones para que al menos algo se les quede y se puedan llevar un mensaje para llevar a casa. La prevalencia de la enfermedad de Parkinson está asociada con la edad. A partir de los 60 años, fíjense ustedes en este gráfico, aumenta considerablemente el número de casos. Y según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia es mucho mayor en Europa y en América que en los países del Mediterráneo oriental y también en África, como vemos aquí. Afecta a todos los grupos étnicos, aunque la prevalencia es menor en la población africana, como vemos aquí, en la china o en la árabe, pero quizá esto también tenemos que tener en cuenta que las diferencias se pueden deber al mayor grado de desarrollo industrial y al envejecimiento de la población en las comunidades o en la cultura occidental, y a eso puede deberse. No obstante, también le quería decir un dato que es tremendamente importante, porque hay una mayor prevalencia en el hombre que en la mujer, como vemos aquí, y esto lleva a un ratio aproximadamente de 1,5 a 1. Los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson son los síntomas motores, y eso, como saben ustedes también. El principal síntoma motor es el temblor en reposo, después también hay una rigidez muscular, hay una bradiquinesia que es como un enlentecimiento del movimiento. Si ustedes han visto alguna vez algún enfermo parkinsoniano, todos estos trastornos motores son típicos y realmente adoptan esta postura encorvada para intentar también equilibrarse, balancearse, porque también tienen una inestabilidad postural. Todos estos síntomas ya se habían descrito por James Parkinson hace 200 años. Realmente hace como 2 o 3 años, en el 17, celebramos el bicentenario del descubrimiento de la enfermedad de Parkinson. Últimamente, además de los síntomas motores, hay una serie de síntomas que son no motores, como podemos ver aquí, como son, por ejemplo, el estreñimiento, la pérdida olfativa, las alteraciones del sueño, que puede darse insomnio o también hipersomnolencia, y también alteraciones en el sueño REM. Y también últimamente también están apareciendo depresión y ansiedad. Todos estos síntomas son comórbidos con el Parkinson, pero no son patognomónicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no son específicos del Parkinson y por eso no sirven como diagnóstico de la enfermedad. Ustedes saben, porque hoy en día está muy claro, que por ejemplo el COVID lo que produce es pérdida olfativa, pero no quiere decir que se tenga Parkinson. Por eso la pérdida olfativa no es patognomónica del Parkinson, ni tampoco del COVID, porque pasa en muchos otros trastornos y con muchas otras enfermedades. Los sistemas de neurotransmisión que están alterados, fundamentalmente, como señalo aquí, pues es la dopamina, que es el primer sistema de neurotransmisión afectado, aunque también se afecta la noradrenalina, la acetilcolina, la serotonina y el glutamato. Y el diagnóstico, como les decía, se basa en los síntomas motores, aunque cuando aparecen los síntomas motores, prácticamente más del 50% o 60% de las neuronas dopaminérgicas ya están muertas. Porque si ven aquí en esta gráfica, los síntomas
las características patológicas, como si dijéramos la degeneración, empieza muchos años antes, incluso décadas antes de que dé la cara la enfermedad con los síntomas motores. Y los síntomas no motores, es que estoy viendo aquí y aquí no se ve, pero bueno, y los síntomas no motores también aparecen antes que los síntomas motores, pero como les decía, tampoco sirven para hacer el diagnóstico de la enfermedad. El Parkinson, a pesar de que lo conocemos hace más de 200 años, pues sigue siendo de etiología desconocida, aunque verdaderamente existen factores de riesgo, y un factor de riesgo es la edad, como les decía antes. Con el envejecimiento celular, lo que pasa es que las células se ponen menos activas y esto hace que las células sean más vulnerables, con lo cual más vulnerables a la degeneración. Y luego también están los factores ambientales, como por ejemplo pues, la exposición a pesticidas, a rotenona, paraquat y a insecticidas. Y también las mutaciones genéticas, aunque aquí tengo que decir, aunque últimamente o en los últimos años se han descrito más de una docena de genes mutantes que están asociados a formas familiares de Parkinson, solo alrededor del 5 al 10% de los casos es de origen genético. El resto es de etiología desconocida, de origen esporádico, etc. Independientemente de lo que produzca la enfermedad, tanto si es de origen genético como si es de etiología desconocida, las terapias actuales son sintomáticas. Todavía no podemos curar la enfermedad, pero sí que tenemos muy buenas terapias que palían los síntomas y se basan fundamentalmente en el reemplazo de dopamina endógena con la L-Dopa. Sin embargo, conforme progresa la enfermedad, como les decía, es una enfermedad progresiva, conforme progresa la enfermedad, pues la L-Dopa, que es el tratamiento de elección, produce disquinesias. Las disquinesias son movimientos involuntarios, anormales, que no tienen ningún propósito y son bastante incapacitantes para el paciente, y esto limita fundamentalmente la eficacia de la L-Dopa. Y además constituyen el mayor desafío a la terapia parkinsoniana. Todo esto subraya de manera importante la relevancia del estudio de las disquinesias en la enfermedad de Parkinson. Aquí, por ejemplo, en los estadios iniciales, les pongo cuando la ventana terapéutica es bastante grande, se vive lo que se dice la honeymoon para el enfermo parkinsoniano, en el que la L-Dopa logra restablecer al enfermo parkinsoniano como si fuera un individuo normal, pudiendo llevar una vida social normal y una vida laboral también normal. Sin embargo, en un Parkinson moderado, conforme avanza la enfermedad, pues la ventana terapéutica se estrecha, como ven aquí, y empiezan a aparecer disquinesias. Y en un estadio severo, pues prácticamente casi no hay ventana terapéutica y todo lo que se produce son disquinesias. Ahora les voy a enseñar, si me puedes poner el vídeo. Esto es las disquinesias inducidas por L-Dopa en un paciente parkinsoniano. Como van a ver ustedes, bueno, voy a ver si yo lo puedo dar desde aquí. ¿No te funciona el vídeo? En tu ordenador. Es que me parece que es interesante para que lo vean, porque una vez que han visto esto, pues nunca lo van a volver a olvidar. Así es que vamos a interrumpir un momento a ver si estos son las disquinesias inducidas por el L-Dopa. Tenemos que tener en cuenta que el Parkinson es una enfermedad de no poder moverte y las disquinesias pues es un trastorno que produce la L-Dopa que no puedes parar. Miren ustedes, o sea, todas las de las extremidades, de orofaciales, de las extremidades superiores e inferiores, etc. Volviendo otra vez a la presentación, vamos a ver. Así que estos son las disquinesias. Como son tan interesantes, pues en las últimas en la última década se han ido estableciendo los mecanismos moleculares de las disquinesias para intentar paliarlas
sin tener que bajar el beneficio terapéutico de la L-Dopa. Entonces, utilizando este modelo de disquinesia en ratón, que está basado en utilizar la toxina 6-hidroxidopamina, que al inyectarla en el estriado lo que produce es la muerte de las neuronas dopaminérgicas y produce un parkinsonismo unilateral, si lo comparamos con el otro estriado en el que la dopamina está perfecta. Entonces, cuando damos L-Dopa a este ratón, se producen las disquinesias orofaciales, que son las que hemos visto antes que tenía este paciente. Se producen también movimientos mandibulares sin ningún propósito, y también se producen las disquinesias de las extremidades, que son movimientos balísticos, como han visto ustedes, tanto de las extremidades superiores como de las inferiores, y también distonías axiales, que son una desviación sostenida del tronco y de las extremidades. Bueno, pues en el ratón pasa algo parecido y tienen un perfil disquinético que es bastante similar al enfermo parkinsoniano, guardando las distancias, lógicamente. Bueno, pues lo primero que vimos en el laboratorio es que la L-Dopa induce la expresión de FOSB en las áreas que están completamente denervadas. Estos son secciones de estriado, secciones coronales de estriado que son adyacentes, donde podemos ver, esto es el FOSB, es decir, uno de los genes inmediatos que se pone en marcha y que además es un marcador de la actividad celular, y aquí vemos que exactamente se expresa con el mismo patrón donde no hay absolutamente nada de dopamina. Esto nos está indicando que las neuronas estriatales denervadas, las que no reciben la inervación dopaminérgica de la sustancia negra, son el sustrato anatómico de las disquinesias. Mediante una serie de inmunohistoquímicas dobles, donde combinamos el FOSB, que es un gen que sirve, como decía antes, como marcador de la actividad neuronal, con otros marcadores específicos de las neuronas estriatales, pudimos observar que el FOSB se expresa única y exclusivamente en las neuronas que tienen el receptor dopaminérgico D1 y que también expresan dinoscina. Aquí, por ejemplo, vemos que el FOSB aquí está revelado en marrón, mientras que la dinoscina, que es el marcador de las neuronas D1, está en color púrpura, y vemos que los dos coinciden en la misma neurona. El FOSB, como es un factor de transcripción, lógicamente se expresa en el núcleo. Estas neuronas estriatales tienen un núcleo inmenso, y esto es el citoplasma, que está marcado aquí con dinoscina. Y además vemos que todos los cambios moleculares, no solamente el FOSB, sino todos los cambios moleculares de la cascada de señalización intracelular que tiene la neurona, pues las pone en marcha la L-Dopa y ocurren de manera secuencial en la misma neurona, como vemos aquí. De tal manera que estos resultados fueron importantes en su día, porque identificaron no solamente el sustrato anatómico de la disquinesia, sino también cuál era la diana neuronal de la L-Dopa, de las disquinesias. Y esto realmente es bastante importante. Después, para ver qué papel juegan los receptores dopaminérgicos, porque la L-Dopa lo que hace es se convierte dentro del organismo, se convierte en dopamina, y la dopamina pues activa los receptores dopaminérgicos. Entonces, para ver qué papel tenían los receptores dopaminérgicos, pues utilizamos ratones transgénicos. Como saben ustedes, los ratones transgénicos son ratones que se obtienen por ingeniería genética para modificar algún gen. En este caso, por ejemplo, le quitamos el gen que codifica el receptor dopaminérgico D1, de tal manera que la inactivación genética del receptor D1, como vemos aquí, inhibe por completo las disquinesias y también inhibe los mecanismos o los cambios moleculares que provoca la L-Dopa. Esto es en un ratón normal, que le llamamos wild type o salvaje, un ratón normal, y esto es un ratón transgénico. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo y le quitamos y al ratón le inactivamos genéticamente el receptor D2, vemos que no ocurre nada, puesto que la L-Dopa es capaz también de producir estos cambios conductuales, de producir disquinesia, y también se producen también los marcadores moleculares, que no estaban aquí en el ratón y que sí que estaban
en el ratón control, en el ratón normal. Esto nos indica que la integridad del receptor D1 es tremendamente esencial para que se produzcan las disquinesias, ya que si no está el receptor D1, como vemos aquí, no se producen ni las disquinesias ni los cambios moleculares que las producen. Bueno, pues resultados de mi laboratorio que marco aquí en negrita, junto con los resultados de otros laboratorios europeos y americanos, hemos logrado desentrañar o descifrar cuál es la vía de señalización intracelular que está implicada en las disquinesias. De tal manera que aquí, por ejemplo, en las neuronas denervadas, como no reciben la dopamina, le decimos que esas neuronas están denervadas, lo que produce es una hipersensibilización de estos receptores, y la L-Dopa lo que va a hacer es producir de manera aberrante la activación del AMP cíclico, que a su vez pone en marcha la cascada de las MAP quinasas, que a su vez lo que hace es abrir y modificar la cromatina para que acto seguido pues sea muchísimo más fácil que se sinteticen genes de inducción temprana, como el que marco aquí, el FOSB, que hemos visto antes, la adenosina y otros genes que también están regulados, hemos visto también por la proteína DREAM, que esta proteína la clonó también José Ramón Naranjo en el Instituto Cajal. Y todo esto hace que cambie la excitabilidad y la plasticidad sináptica de las neuronas para producir las disquinesias. De manera que cambios en esta vía de señalización bien ocurran en la membrana o bien dentro de la cascada del citoplasma o bien en el núcleo, van a modificar las disquinesias. Y para ponerles un ejemplo, por ejemplo, pues voy a mostrar algunos resultados de mi laboratorio. Esto lo hemos hecho, este ejemplo es a nivel de membrana. Sabemos que los receptores D1 y el receptor D3 forman complejos proteicos, y la formación de estos complejos, cuando se forman heterodímeros y heterotetrámeros, lo que hace es aumentar la señalización que está mediada por el receptor D1. Bueno, pues nosotros lo que vimos fue el receptor D3 se expresa bastante poco en el estriado. Los más abundantes es el receptor D1 y el receptor D2. Luego vamos a hablar más sobre ello. Pero el receptor D3 pues prácticamente se expresa muy bajo, como vemos aquí en un cerebro normal, y también se expresa de manera bastante baja en un cerebro parkinsoniano. Sin embargo, si a este ratón le damos L-Dopa, como ven ustedes aquí, hay un aumento realmente significativo del receptor D3 en estas neuronas. Pero también queríamos saber en qué neuronas se produce ese aumento del receptor D3, en las dos neuronas principales del estriado o solamente en una. Y lo que hicimos fue utilizar ratones transgénicos que expresan la proteína rojo tomate, como vemos aquí, bajo el promotor del receptor D1. Entonces, y lo que vimos fue, y también marcamos este cerebro con esta proteína, con anticuerpos contra esta proteína, y también para ver el receptor D3, y pudimos observar que la mayor parte de ese incremento en los receptores D3 se da, como vemos aquí, en las neuronas que coexpresan también el receptor D1 y no en las neuronas que expresan receptor D2. Después también vimos, para ver el papel que juega el receptor D3 en las disquinesias, lo que hicimos pues utilizar también ratones transgénicos. Entonces, aquí vemos que la inactivación del receptor D3 aquí disminuye el desarrollo de disquinesias. Estos son los ratones transgénicos tratados con la L-Dopa, y esto es un ratón wild type o ratón control tratado también con L-Dopa. Estos ratones son parkinsonianos, y al tratarlos con L-Dopa, pues en los ratones normales tenemos las disquinesias normales, pero en los ratones knockout del receptor D3 lo que vemos es que hay una disminución significativa de todos los síntomas disquinéticos, las distonías axiales, las disquinesias de las extremidades y también
las orolinguales. Pero también queríamos saber si, no solamente inactivando el gen, sino dando también, si lo podíamos bloquear también las disquinesias, dando antagonistas del receptor D3, porque evidentemente a un enfermo parkinsoniano no podemos hacerlo, no podemos hacer ninguna manipulación genética o muy pocas manipulaciones genéticas. Entonces lo que tenemos son fármacos que bloquean el receptor D3. Entonces, utilizando un antagonista del receptor D3, como ven aquí, estos son las disquinesias que produce la L-Dopa solo, y estos son las disquinesias que produce cuando administramos un antagonista del receptor D3 con la L-Dopa. Y vemos que si lo administramos conjuntamente, vemos que el antagonista es capaz de reducir de manera tremenda, de manera significativa, la producción de las disquinesias. Y lo que es más importante todavía, no solamente el desarrollo de las disquinesias, sino también nos interesaba saber si era capaz de reducirlas en un enfermo parkinsoniano que ya ha desarrollado las disquinesias. Y lo vemos aquí en esta gráfica. Estos ratones son disquinéticos, están tratados con la L-Dopa, pero a partir de aquí, pues tratamos solamente con L-Dopa, y aquí tratamos con L-Dopa y con el antagonista D3. Y lo que vemos es que también podemos reducir significativamente las disquinesias una vez que ya se han establecido. Esto es tremendo porque, claro, los enfermos parkinsonianos cuando llegan a la clínica, pues ya tienen disquinesias, o la L-Dopa ya les ha producido las disquinesias, y esto es un indicativo que este antagonista puede también reducir esas disquinesias. Y también, como no, también el antagonista reduce también los cambios moleculares que son los marcadores de las disquinesias. Lo que vemos aquí es que realmente la sinapsis, que es lo que subrayo aquí, la sinapsis es el sustrato anatómico de los cambios moleculares y conductuales. La sinapsis es como si dijéramos el teléfono, por decirlo así, por el que se comunican las dos neuronas. Una neurona se comunica con la otra a través de la sinapsis. No llegan a tocarse, y eso fue la grandeza de Cajal, que supo diferenciar dos neuronas cuando otros lo que veían era una red. La sinapsis es un espacio que hay entre las dos neuronas que casi se están tocando, pero que no llegan a tocarse. Y esa es la sinapsis, es por donde realmente se comunican, porque esta neurona libera el neurotransmisor que lo recibe la otra neurona. Y eso fue uno de los hallazgos de Cajal. Bueno, pues como les decía, la sinapsis es el sustrato de los cambios moleculares y conductuales. Entonces, por eso queríamos saber, y estudiamos la plasticidad sináptica estriatal, lo que ocurría en el Parkinson y en las disquinesias. Como les decía antes, también las disquinesias, por una parte, y ustedes también lo han visto, y por otra parte el Parkinson, son dos extremos del movimiento. En las disquinesias no te puedes parar, han visto ustedes a ese paciente con disquinesias que no podía pararse, y el Parkinson no puedes echar a andar, es el enlentecimiento del movimiento. Luego realmente son dos extremos del movimiento. Por tanto, si nos fijamos bien, sabemos que las disquinesias, además de ser una entidad clínicamente muy relevante, también suponen una herramienta ideal en investigación para establecer o para estudiar las reglas que gobiernan la función motora estriatal, porque tenemos los dos extremos y podemos jugar con ellos. Lo que pretendíamos en esta serie de experimentos, lo que queríamos saber, es cómo cambian estas neuronas para producir las alteraciones moleculares tan aberrantes que les he enseñado y las alteraciones conductuales para producir las disquinesias. Y queríamos saber también cómo transmiten esa información que le va llegando a la neurona a través de los receptores dopaminérgicos para modular el movimiento. Esto era el principal interés que teníamos nosotros en esta serie de experimentos que les voy a mostrar ahora. Bueno, el estriado en realidad es como un congreso de diputados ideal. Es donde le llega toda la información de la corteza y del tálamo al estriado, y es donde se realiza la toma de decisiones y la selección
de programas, movimiento o freno. Esta toma de decisiones la realizan las neuronas estriatales, que yo les pongo aquí, que aparecen aquí como estrellitas, porque son neuronas que hemos inyectado con Lucifer hielo, con un colorante fluorescente, para poder verlas. Y en el estriado fundamentalmente hay dos tipos de neuronas, como les decía antes, las neuronas de la vía directa, que tienen receptor D1, y las neuronas de la vía directa, porque contienen el receptor D2. Son neuronas completamente distintas. Las neuronas de la vía directa se llaman de la vía directa porque van desde el estriado directamente a la sustancia negra. Y, como les decía, expresan el receptor D2, además de otros marcadores como la adenosina. Y estas neuronas son bastante curiosas porque en cuanto al movimiento son las neuronas que facilitan el movimiento, es decir, podríamos decir que son las neuronas aceleradoras, si hablamos en términos, por ejemplo, movilísticos, ¿no? Son las neuronas aceleradoras, como la pongo aquí, la dibujo aquí. Y luego están las neuronas de la vía indirecta, que expresan el receptor D2, y se llaman de la vía indirecta porque también proyectan a la sustancia negra, pero a través del pálido. Proyectan primero al pálido y las neuronas del pálido proyectan al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico proyectan otra vez a la sustancia negra. Por eso se llaman neuronas de la vía indirecta. Estas neuronas son las frenadoras. Entonces tenemos los dos tipos de neuronas, las neuronas que facilitan el movimiento y las neuronas que frenan. Y lo que hace la dopamina es que en todo momento maximiza nuestro potencial motor para hacer que nos movamos hasta aquí, si yo quiero mover mi mano hasta aquí o hasta allí, pero no más de allí, y solamente hasta aquí. Eso lo hace la dopamina modulando la activación de estos dos tipos de receptores y de estos dos tipos de neuronas. De tal manera que la dopamina lo que hace es activa las neuronas de la vía directa, que expresan el receptor D1, que son las neuronas aceleradoras, e inhibe, en condiciones normales, inhibe las neuronas de la vía indirecta que expresan el receptor D2. Al inhibirlas, ¿qué es lo que pasa? Pues es como si levantaras el freno. Inhibes las neuronas frenadoras, pues es como si levantas el freno. Y todo esto en condiciones normales es lo que favorece el movimiento. Decimos que activa estas neuronas, las neuronas D1, que la dopamina las activa porque aquí vemos que aumenta la frecuencia de disparo. Mientras que aquí en las neuronas D2 las inhibe porque vemos que aquí cuando damos dopamina inhibe la frecuencia de disparo. Aquí está disparando con una determinada frecuencia y cuando le damos dopamina, esa frecuencia pues disminuye considerablemente. A ver, para intentar estudiar la plasticidad estructural y sináptica, lo que hicimos fue utilizar ratones transgénicos, otra vez. Estos ratones transgénicos son bastante curiosos porque expresan la proteína rojo tomate bajo el promotor del receptor D1 y la proteína verde fluorescente, aquí, verde fluorescente bajo el promotor del receptor D2. En el laboratorio, mi equipo de investigación a estos ratones les llama los ratones portugueses, porque como expresan los dos colores, es muy gracioso. Entonces, en estos ratones lo que hacemos es inyectarles intracelularmente un colorante, que es el Lucifer hielo. Lo hacemos mediante iontoforesis, como vemos aquí, y se van rellenando todas estas neuronas que previamente están identificadas, sabemos si inyectamos las rojas o las verdes. Y para estudiar la ultraestructura, lo que hacemos es utilizar solo las áreas que están completamente denervadas, que son las que señalo aquí, que son las que sufren todos los cambios moleculares, como les digo aquí, para poder estudiar qué les pasa a la ultraestructura de esa neurona, qué le pasa a las dendritas o a las espinas dendríticas fundamentalmente. Y vemos que la falta de dopamina en la enfermedad de Parkinson lo que produce es una disminución en ambos tipos de neuronas, tanto en las neuronas D1 como en las neuronas D2. Lógicamente, cuando
falta la proyección que les llega de la sustancia negra, la proyección dopaminérgica, pues al no poder hacer sinapsis, estas neuronas pierden espinas. Pero no solamente pierden espinas, sino que también la falta de dopamina, en contra de lo que esperábamos, aumenta todavía más la frecuencia de disparo en las neuronas D1, y esto sí que lo esperábamos. Al no tener dopamina, como la dopamina lo que hacía era frenarla, pues al no tener dopamina lo que hace es que potencia, activa muchísimo estas neuronas, las neuronas D2, y aumenta la frecuencia de disparo, como vemos aquí. Pero no solamente eso, no solamente aumenta la ganancia, sino que lo que hace la falta de dopamina es que disminuye la latencia de disparo de esas neuronas. Y lo que pasa es que cambia otra vez la jerarquía del circuito, porque al disminuir la latencia de disparo, estas neuronas, que son las frenadoras, disparan antes, frenando antes de que pueda disparar la neurona D1, que es la aceleradora, de tal manera que como disparan antes, son las que controlan el circuito y las que ponen en marcha el freno. Y nosotros pensamos que estos resultados que hemos obtenido aquí nosotros es por lo que la falta de dopamina produce el enlentecimiento del movimiento, porque las neuronas frenadoras están disparando de manera aberrante y disparan antes de que puedan disparar las neuronas que facilitan el movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con el reemplazo cuando damos dopamina? Cuando damos L-Dopa a un enfermo parkinsoniano se le tiene que dar L-Dopa para paliar los síntomas. Bueno, pues cuando damos L-Dopa, lo que pasa es que aumenta todavía más en condiciones discinéticas, aumenta todavía más la frecuencia de disparo en las neuronas D1, y aquí revierte la frecuencia de disparo en las neuronas D2, de tal manera que ahora vuelve a cambiar la jerarquía de las neuronas, y las neuronas aceleradoras son ahora las que disparan muchísimo más, con muchísimo más frecuencia, de manera aberrante, y disparan antes, con lo cual controlan el sistema y se llevan ahora al otro extremo, es decir, a las disquinesias. Por eso es tan difícil, una vez que entra en disquinesia, es tan difícil que el paciente se pare, no tenga disquinesias. Entonces, para entender también por qué ocurría esto, lo que hicimos fue estudiar la morfología de la sinapsis. Esto es una espina dendrítica, y vemos que la L-Dopa lo que aumenta, esto es en un ratón control, esto es en un ratón parkinsoniano, y esto es un ratón disquinético. Fíjense ustedes aquí que la dopamina lo que hace es aumentar de manera tremenda la cabeza de esta espina dendrítica y también el cuello. Y esto es bastante interesante porque al alargar el cuello, al aumentar el cuello de esta neurona, lo que hace, y también la cabeza, lo que hace es que la eficacia sináptica de estas neuronas aumenta tremendamente y considerablemente, de tal manera que cualquier señal que le venga del exterior la va a traducir de manera casi aberrante. Y es por eso por lo que se producen las disquinesias, porque estas neuronas están de alguna manera potenciadas, potencian la señal que les llega de la L-Dopa. En conclusión de esta primera parte, la otra parte que me queda es mucho más corta, es esta, ¿no? Que la L-Dopa produce disquinesias porque altera de manera opuesta la excitabilidad de las neuronas, como les he mostrado, y también el número de espinas dendríticas en los dos tipos de neuronas estriatales, aumentando de manera aberrante la eficacia sináptica del receptor D1. Pero lo que tenemos que ver es que la L-Dopa y otras terapias que se están dando actualmente, las terapias actuales, son sintomáticas, como les decía en un principio. Lo que necesitamos son terapias que sean capaces de revertir, o sea, que sean curativas, que sean capaces de revertir el proceso degenerativo, y si no revertir, al menos alterar el proceso de la neurodegeneración, con el objeto de que los síntomas motores, o de intentar frenar los síntomas motores, que aparezcan lo más tarde posible, por lo menos alterar el curso de la degeneración. Pero para producir esto, lo que necesitamos es un
saber con detalle, el estudio con detalle de cuáles son los mecanismos degenerativos por los que estas neuronas dopaminérgicas mueren. Aquí, por ejemplo, la patogénesis de la enfermedad de Parkinson, como ya les he dicho, se produce por la degeneración y muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la formación de cuerpos de Levy. Esto es otra vez el sistema dopaminérgico, y aquí les muestro una neurona que está degenerando. Esto es una neurona dopaminérgica de la sustancia negra que está degenerando y porque tiene un cuerpo de Levy, que es realmente lo que en definitiva, a la larga, este cuerpo de Levy va a matar a esta neurona. Este cuerpo de Levy son inclusiones proteináceas que son intracitoplasmáticas. Esto es todo la... Entonces, los mecanismos principales de la degeneración, por ejemplo, son la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, el fallo en los sistemas de degradación, ya que estos sistemas de degradación mediante autofagia no pueden degradar estos complejos proteicos de los cuerpos de Levy, y es lo que en definitiva mata la célula. También hay procesos de neuroinflamación y también, como no, las mutaciones genéticas. Entre las mutaciones genéticas se han definido, se han establecido mutaciones concretas que están asociadas a formas monogénicas de la enfermedad de Parkinson. Y les traigo aquí, por ejemplo, entre las que me gustaría destacar, o las más importantes por su implicación en la enfermedad, es la alfa-sinucleína y también el gen GBA, el gen del glucocerebrósido. Entonces, mutaciones en este gen, esto es tremendamente importante porque mutaciones en este gen aumentan de 20 a 30 veces el riesgo de padecer Parkinson. Y además se cree que alrededor del 10% de los casos parkinsonianos debido a la genética se debe a mutaciones en este gen. Vamos a ver. La alfa-sinucleína es una proteína soluble de alrededor de 140 aminoácidos y es tremendamente abundante en las terminales de las fibras nerviosas, porque aunque no sabemos con exactitud cuál es el papel exacto de la alfa-sinucleína, lo que sí sabemos es que juega un papel importante en la transmisión sináptica. Entonces, aunque se expresa en el cerebro y llega a representar casi el 1% de la masa cerebral, la alfa-sinucleína, de ahí su importancia, y también se expresa en las células sanguíneas, en la piel, en el riñón y en otros órganos. La estructura de la alfa-sinucleína tiene una gran plasticidad conformacional y puede adoptar distintas conformaciones, y esto es lo que la hace tóxica. En la estructura podemos ver 3 dominios distintos. El dominio N-terminal, que es donde se sitúan todas las mutaciones de la alfa-sinucleína que se han descrito hasta ahora. Después tiene también el dominio central, que es este que señalo aquí, que es por donde agrega la alfa-sinucleína, y el N-terminal, que es por donde se producen las modificaciones que también son tóxicas de la alfa-sinucleína. La relación de la alfa-sinucleína con el Parkinson está clara porque es el componente principal de los cuerpos de Levy. Esto es otro cuerpo de Levy en una neurona dopaminérgica. Esto corresponde a un cerebro de un paciente parkinsoniano en un estadio 6, bastante severo, y esto es una neurita de Levy, como vemos aquí también, y tanto polimorfismos como mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína causan formas familiares de la enfermedad de Parkinson en herencia autosómica dominante. Por lo tanto, es uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad. La agregación de la alfa-sinucleína será relacionado fundamentalmente con la disfunción neuronal y también con la muerte de las neuronas dopaminérgicas. En condiciones normales, la alfa-sinucleína se encuentra dentro de las neuronas en forma de monómeros desplegados. Este monómero desplegado no es tóxico y realiza las funciones normales en la transmisión sináptica. Aunque también más recientemente se han descrito
otros tetrámeros que forma la propia alfa-sinucleína, y se cree que la alfa-sinucleína forma estos tetrámeros porque son más resistentes a la agregación. Cuando la alfa-sinucleína empieza a ser patológica es cuando empieza a agregarse, ¿no? Y entonces el monómero desplegado empieza a tener una estructura en lámina beta que entonces empieza a agregarse y a darse las formas patológicas de esta proteína. Forma protofibrillas, fibrillas, y después va a dar lugar a los cuerpos de Levy que en definitiva, en última instancia, van a matar a la célula. Aquí les enseño resultados también en el laboratorio en el que hemos inyectado protofibrillas en el estriado de un ratón normal, y hemos visto que al cabo de, por ejemplo, de los 3 meses, en concreto es este experimento, lo que vemos es que hay neuritas de Levy aquí en el estriado, y fíjense ustedes, también tenemos cuerpos de Levy en la sustancia negra, es decir, lo ponemos en el estriado, estas protofibrillas, y en 3 meses tenemos cuerpos de Levy aquí, o putativos cuerpos de Levy en la sustancia negra de estos ratones, que yo hemos agrandado aquí para que se puedan ver mejor estos cuerpos de Levy. De tal manera que determinar los factores que regulan esta agregación de la alfa-sinucleína es tremendamente importante para poder controlar ese proceso y para poder desarrollar terapias que lo que hagan es impedir la agregación. Entre los factores que están implicados de alguna manera en la agregación de la alfa-sinucleína son mutaciones genéticas, que ahora les voy a enseñar en el GBA, también el medio ambiente, también fallos en la degradación de las proteínas va a provocar que se formen cuerpos de Levy, que la proteína agregue, el estrés oxidativo, y últimamente también se ha visto que alteraciones de la microbiota intestinal pueden inducir la agregación de la alfa-sinucleína, y de hecho en los estadios de BRAC y BRAC, pues al parecer hay algunos autores que dicen que la enfermedad de Parkinson empieza realmente en el plexo mientérico, empieza en el intestino y sube a través del nervio vago al cerebro, y va desde la parte más caudal del cerebro a la parte más dorsal del cerebro hasta que llega a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Pero como les decía, uno de los principales factores son las mutaciones genéticas, y entre ellas en el gen del GBA. Este gen codifica una enzima lisosomal que se llama glucocerebrosidasa. El lisosoma, voy a poner un ejemplo un poco arriesgado, el lisosoma es como los agujeros negros de las células. Es lo que utiliza la célula, la neurona, para meter allí todas las cosas que quiere desecharse, quiere deshacerlas, y es donde se realiza la degradación para poder desechar todas las proteínas, los lípidos que la célula ya ha utilizado o que no le sirven. Y es una manera que tiene la neurona o las células de protegerse y de desechar todo el material que no les gusta o que no necesita. Entonces, el glucocerebrósido, mediante la GSAasa, lo que hace es, como les decía antes, partir esto que es el glucocerebrósido, partir la glucosa en ceramida, es decir, metabolizar esta en glucosa y ceramida. ¿Qué pasa? Que si tenemos mutaciones, la GSAasa no funciona tan bien como debe funcionar, y lo que vemos es que hay una acumulación del glucocerebrósido en los lisosomas que eran los agujeros negros que ya les decía. Y esta acumulación en los lisosomas lo que va a hacer es que va a aumentar la agregación, va a facilitar la agregación de la alfa-sinucleína, porque no se puede, como no funciona el lisosoma bien, pues no se puede degradar y se va acumulando y forma los cuerpos de Levy. Para estudiar cuál es el impacto de estas mutaciones específicas de la enfermedad de Parkinson, estamos utilizando
modelos celulares que son pacientes específicos de la enfermedad. Estos modelos son fibroblastos que cogemos de biopsias de piel de pacientes parkinsonianos con determinadas mutaciones genéticas, dependiendo de la mutación que queramos estudiar. Es una biopsia que se le hace en el antebrazo, en la cara interna del antebrazo, porque es lo que menos le da el sol, y esto se hace en el hospital. Después, cuando llegamos al laboratorio, lo que hacemos es separarlo de la epidermis, cogemos la dermis, la limpiamos muy bien en el laboratorio, la troceamos, la incubamos en las salas de cultivo y tenemos los fibroblastos. De tal manera que los fibroblastos son unas células tremendamente resistentes que tienen el mismo código genético que las neuronas. Y así podemos ver qué es lo que pasa o cuál es el impacto o el proceso por los cuales estas mutaciones producen la degeneración. Aquí, por ejemplo, hemos cogido fibroblastos de pacientes con mutaciones en la GBA, concretamente la N370S. Y lo primero que vemos, como pueden observar ustedes aquí, esto es una fotografía obtenida con microscopía electrónica. Vemos que el retículo endoplásmico está engrosado. Y el retículo endoplásmico está engrosado porque la glucocerebrosidasa se detiene ahí, está retenida en el retículo y no llega al lisosoma, que es donde tiene que realizar su función. Además, también vemos que el aparato de Golgi está fragmentado, aquí ven ustedes, esto es también una fotografía con el microscopio electrónico. El aparato de Golgi es un orgánulo que tiene las neuronas y la célula, porque es donde se hace la modificación de las proteínas y de los lípidos y donde se mandan al destino final. Pues está aquí, está para el lisosoma, está para degradarse, eso todo se hace en el aparato de Golgi. Y aquí vemos que estas mutaciones lo que producen son fragmentaciones en el aparato de Golgi, de tal manera que tanto las proteínas o los lípidos pues, no saben, como si dijéramos, el destino final, es decir, no funcionable. Y lo que pasa, lo que trae como consecuencia de todo esto es una acumulación de lípidos en los lisosomas. Estos son los lisosomas. Aquí vemos, esto es una tinción de un fibroblasto normal en comparación con un fibroblasto de pacientes parkinsonianos. Y lo que vemos, esto es una tinción con filipín que marca el colesterol. Y lo que vemos es que esta mutación lo que produce es un aumento de colesterol, una acumulación del colesterol en los lisosomas, lo que produce unos lisosomas que no son funcionales y lo que produce son estos cuerpos lamelares que dibujo aquí mediante una fotografía de microscopía electrónica. Estos cuerpos lamelares son lisosomas que están degenerando debido al gran acúmulo de colesterol que realmente no lo pueden manejar, ¿no? Es decir, que no pueden mandar el colesterol y realmente degradarlo. Y hay una relación directa entre la acumulación de colesterol aquí y la agregación de la alfa-sinucleína. Y esto es también un esquema para ver que otra mutación también de la GCasa, de la glucocerebrosidasa, que es la L444P, que es la más abundante, pues obtenemos resultados tremendamente parecidos, sino similares. Y aquí lo comparamos con una glucocerebrosidasa que está haciendo su función normal. Aquí tenemos tanto la 370 como la 44P, se produce lo mismo. Hay un engrosamiento en el retículo endoplásmico, como dibujo aquí, en comparación con el normal, y también hay una fragmentación del aparato de Golgi en comparación con el normal, que está fragmentado, y también los lisosomas están, los cuerpos multilamelares, que son estos, que son los que luego van a dar lugar a los cuerpos de Levy, en comparación, por ejemplo, con los lisosomas que están aquí, que realizan su función y que son capaces de degradar tanto las proteínas como los lípidos. Bueno, pues esta es la última diapositiva. Este breve resumen, que es de una manera esquemática
que les he hecho de los últimos resultados que hemos obtenido en el laboratorio, me gustaría que sirviera de base para fundamentar las terapias que ahora mismo que se están desarrollando, ¿no? Y que van dirigidas, como venía diciendo, a reducir la agregación de la alfa-sinucleína y también a potenciar la actividad de la GCasa, de la glucocerebrosidasa, con el ánimo de enlentecer el proceso degenerativo si no podemos, por ejemplo, pararlo o revertirlo. Revertirlo, pues una vez que una neurona se ha muerto es muy difícil resucitarla, evidentemente. Aunque sí tenemos esperanza de que, como los cuerpos de Levy están durante bastante tiempo, como las neuronas empiezan a degenerar mucho tiempo antes de que aparezcan los primeros síntomas, si somos capaces de detectar los cuerpos de Levy y somos capaces de alguna manera de impedir la agregación de la alfa-sinucleína para que no se produzcan los cuerpos de Levy, pues podemos parar, si no parar la degeneración, sí realmente enlentecer todo el proceso degenerativo. De tal manera que todas estas son las estrategias algunas de las estrategias, no he recogido todas, algunas de las estrategias para llevar a cabo esto, ¿no? en desarrollo y poder desarrollar terapias que sí sean curativas. Una de las más importantes, por ejemplo, o una de las estrategias es reducir la producción de alfa-sinucleína mediante, por ejemplo, pues si silenciamos el ARN de la alfa-sinucleína, pues lo que vamos a tener es, vamos a producir menos alfa-sinucleína, con lo cual se va a agregar menos. Y esto lo hacen, por ejemplo, poniendo con ARNs interferentes o también con oligonucleótidos antisentido que van a reducir la síntesis del ARN de la alfa-sinucleína. Esto se está intentando que sea a través de las fosas nasales, es decir, poner el interferente o los nucleótidos antisentido a través de las fosas nasales, porque a través de las fosas nasales es fácil llegar al cerebro sin tener que hacer una craneotomía. También se están utilizando, por ejemplo, en desarrollo, agonistas beta-adrenérgicos, como es, por ejemplo, el salbutamol, que esto es, ya se está dando, bueno, los beta-adrenérgicos son fármacos que son tremendamente conocidos y se utilizan fundamentalmente para personas con asma. Pero se ha visto que estas personas con asma que toman el salbutamol tienen menos incidencia de enfermedad de Parkinson, con lo cual pues están estudiando ver si el salbutamol realmente lo que hace es retrasar la degeneración. Otra de las cosas también es inhibir la agregación de la alfa-sinucleína. Inhibir la agregación, esto se está haciendo, esto es todavía en desarrollo, en investigación. Y lo que se intenta hacer, los intrabodies son anticuerpos de muy bajo peso molecular que sean capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y sean capaces también de atravesar la membrana plasmática, llegar al interior de la neurona y secuestrar las formas tóxicas de la alfa-sinucleína, con el objeto de impedir su agregación y de que esa neurona pues, no se muera. Esto, como digo, pues todavía está en fase de investigación, pero bueno, hay algunos anticuerpos que van bastante bien y lo que producen es un aclaramiento de las formas tóxicas de la alfa-sinucleína. Por otra parte, también hay estrategias que lo que intentan es aumentar la degradación mediante potenciadores, por ejemplo, de la autofagia. Aquí esto está también en ensayos en fase clínica con el nilotinib. Lo que hace es, si se potencia la autofagia que ocurre en los lisosomas, al potenciar esa actividad se va a degradar más fácilmente, porque sabemos también que la alfa-sinucleína que está agregada, pues es más difícil metabolizarla y romperla. Entonces, potenciando la autofagia, pensamos que vamos a poder romper la alfa-sinucleína agregada de tal manera que la propia célula o la propia neurona se pueda deshacer de ella.
Otras, por ejemplo, pues es disminuir la alfa-sinucleína extracelular. Esto se está haciendo estos ensayos están también en fase clínica y la verdad es que son bastante prometedores, porque se están haciendo mediante inmunoterapias activas, mediante vacunas, en la que se mete pues, un antígeno para de alguna manera activar el sistema inmune del paciente parkinsoniano y sea capaz su sistema inmune de reconocer única y exclusivamente a las formas agregadas de la alfa-sinucleína, no a la alfa-sinucleína normal, sino solamente a las agregadas, y sea capaz de el anticuerpo que produce el propio paciente sea capaz de deshacerse de la alfa-sinucleína agregada. O también se están poniendo antígenos directamente en la inmunoterapia pasiva. Otra de las estrategias es inhibir la captación celular de alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína en el cerebro se transmite de neurona a neurona a través de la sinapsis. Es decir, sale la alfa-sinucleína que está agregada, llega a la otra neurona y infecta, de alguna manera le traspasa, es como una transmisión priónica, es decir, le hace que copie su conformación patológica a la otra neurona, a la alfa-sinucleína que hay en la otra neurona, de tal manera que la otra neurona que está conectada, pues también va a tener formas tóxicas de esta alfa-sinucleína. De tal manera que si utilizamos anticuerpos extracelulares que sean capaces de identificar y de unirse a la alfa-sinucleína que está extracelularmente, pues vamos a impedir también la transmisión. Y hay también, esto se hace mediante anticuerpos, y también hay moléculas que alteran a la membrana plasmática y la hacen más resistente para que la alfa-sinucleína agregada no pueda pasar. Y otras de las terapias están aumentando la actividad de la GSeasa. La actividad de la GSeasa, como les acabo de decir, es una enzima lisosomal, que en el lisosoma es donde se produce la autofagia, es decir, la degradación de todos los desechos que la neurona o que la célula no quiere. De tal manera que si potenciamos, bien mediante terapia génica o bien mediante pequeñas moléculas activadores de la degradación de estas proteínas, de la GSeasa, pues lo que va a hacer es degradarlas de manera mucho más fácilmente, y de esta manera vamos a poder ralentizar, si no detener, el proceso de la degeneración. Y ya para terminar, me gustaría agradecer a mis colaboradores y a mi equipo de investigación. He de decir que esta foto nos la hemos hecho esta mañana. Como ven ustedes, aquí tenemos las mascarillas y el cuerpo del delito, y casi todos tenemos la boca cerrada porque les he dicho un segundo con la boca cerrada sin respirar para hacer la foto. Entonces, estamos colaborando con Gustavo Müller y con Ethel Keitman de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, con José Ramón Naranjo y con Mario Vallejo, también con Pablo Mir y con Jaime Kuliszewski, que son los neurólogos que nos facilitan las biopsias de la piel. También con Rafael Luján, con Ramón Rez de Alicante y con Carlos Vicario, que es un compañero mío del Instituto Cajal. Y estos son los miembros de mi equipo. Aquí son los que estamos ahora y estos son los que han estado en el pasado, que, bueno, pues que ya han hecho la tesis con nosotros y se han ido a trabajar pues a otros sitios. Óscar Solís fue uno de los últimos que se fue y ahora está en el NIH y está también en un proyecto bastante interesante. Los que pongo aquí en azul pues son porque de alguna manera han intervenido en los resultados que les he contado. Y nada más, muchísimas gracias. Era hueco para
pero se ha seguido bien, ¿no? ¿A cuánto estamos? Lo voy a hacer. Si tenemos en cuenta que conocemos la enfermedad de hace 200 años y hemos avanzado bien poco, lo único que podemos hacer, fíjense ustedes, conocemos la enfermedad de hace 200 años. El tratamiento de la L-Dopa se produjo hace 50 años. Es cuando se descubrió que la L-Dopa podía paliar los síntomas parkinsonianos. Hoy en día, 50 años después de la introducción de la L-Dopa, no tenemos ningún medicamento que pueda sustituirla. Porque, como les decía, en un principio la L-Dopa, pues es que realmente convierte al paciente parkinsoniano en una persona normal, sin enfermedad. Bueno, pues todavía no hemos sido capaces de mejorar la L-Dopa. Pero sí sabemos bastante en cuanto a los procesos de degeneración, en cuanto a las mutaciones genéticas, es decir, sobre muchas cosas. Tenemos casi el puzzle prácticamente lleno, ¿no? Nos falta dar con la clave de cómo poder secuestrar esta alfa-sinucleína y parar los efectos degenerativos que la agregación de la alfa-sinucleína produce. Pero con todas esas terapias que yo quería acabar en un sentido positivo, realmente pues están dando bastante buenos resultados. Y con la inmunoterapia, pues no vamos a poder revertir la enfermedad, pero lo que sí vamos a poder hacer quizá es ralentizar el proceso degenerativo. Y hay que tener en cuenta que, como les he puesto en un principio, el gráfico a partir de los años 60 sube mucho, tiene un pico. Entonces, si podemos retrasar esos efectos tan nocivos, ¿no?, como el envejecimiento, y 5 años, 10 años, pues le estaríamos dando 5 años más de vida a un paciente parkinsoniano, 10 años más de vida, y eso es bastante. Y yo creo que eso estamos bastante cerca. Alrededor quizá, pues en el momento que se sepa el resultado de estos ensayos clínicos, a la vuelta a lo mejor de 3-4 años, pues a lo mejor podemos administrar esta terapia. Otra de las terapias también que decía con los nanobodies, ¿no?, con los intrabodies, pues realmente en el laboratorio tenemos resultados que son tremendos, porque vemos los agregados de la alfa-sinucleína y cuando damos los nanobodies prácticamente desaparecen. Es decir, el anticuerpo lo que hace es traspasa la barrera hematoencefálica, traspasa la membrana plasmática y es capaz de detectar únicamente la alfa-sinucleína que es tóxica, la alfa-sinucleína que está agregada, la secuestra, de tal manera que produce un aclaramiento. Esto es todavía a nivel de los animales, de laboratorio, de los ratones, ¿no? Pero estos resultados hace, por ejemplo, 3 años, 4 años, 5 años, ni nos lo hubiéramos creído. Eso hace pensar que cuando estamos investigando la escala de tiempo es distinta, porque en el momento que se produce una tecnología nueva o sale una herramienta nueva, somos capaces de avanzar muchísimo. Todo lo que no hemos avanzado en los últimos años, pues todo eso se produce. Entonces, bueno, pues con las nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas que tenemos de anticuerpos monoclonales que son absolutamente específicos. Fíjense ustedes que una proteína, un anticuerpo que tiene una modificación mínima de un fósforo, de una molécula de un fósforo, de una proteína entera que tiene 150 o 140 aminoácidos. Pues tenemos anticuerpos que reconocen ese fósforo y son capaces de reconocer esa proteína, no la normal, no la nativa, sino esta tóxica. Y eso pues nos da una idea de lo que podemos avanzar cuando tenemos una herramienta nueva, como esta, por ejemplo. Y quizá eso nos hace tener una esperanza bastante grande a la hora de decir, vale, pues vamos a poder hacerlo, evidentemente. Ese es el sentido que todos los investigadores tenemos. Es decir, vamos a poder conseguirlo, vamos a poder hacerlo. Y en la investigación, pues como ustedes saben,
realmente nos dejamos la vida los investigadores. Bueno, pues sirva una vez más la conferencia para reclamar más con nuestra investigación. Sí. Sí, bueno, yo no tengo ni idea. ¿Los movimientos de la epilepsia tienen algo que ver con los voluntarios de la epilepsia? De la epilepsia no, porque los movimientos de la epilepsia se parecen quizá a algunos, pero no tienen mucho que ver. Los que sí tienen que ver, y ustedes lo van a recordar también, son con los movimientos que tienen las personas que tienen Huntington. Sí que son bastante parecidos, de hecho. Son bastante parecidos y además el sustrato anatómico podría ser parecido también. Los de la epilepsia son distintos y el sustrato son un poco distintos. Tiene usted razón en que se parecen un poco, pero son distintos. Y la epilepsia fundamentalmente, el sustrato está en la corteza, fundamentalmente, mientras que el sustrato aquí, como yo les he enseñado, está en el estriado, en las neuronas que están denervadas. Sí. A mí me llama la atención como una cosa tan triste y declarante. He convivido trabajar con una persona que ha fallecido el año pasado, pero yo la recuerdo como 15 años en caída de y es triste, ¿no? Sí. La belleza gráfica, ¿cómo conseguís? O sea, aparte de los colorines, te lo prometo, o sea, me ha parecido súper atractivo. Digo, qué maravilla poderle dar gráfica a algo que es tan microscópico, por una parte. Y luego, otra cosa es que en uno de los ejes que has presentado, a lo mejor, me imagino que no serían días reales, el eje temporal era 1-12. En 12 días hacéis que den resultado unos ratones un tratamiento. Sí. O sea que es maravillosa la aceleración que conseguís, porque la última pregunta ya, linda con los ratones, es si yo tuviera Parkinson como he padecido otros trastornos y dices, por favor, quiero entrar en el primer ensayo clínico de lo que sea. Sí. ¿Qué recepción, no de los enfermos, que entiendo que en lo natural es que seamos muy receptivos a querer ensayar lo que sea? Yo lo hubiera querido. Claro. ¿Qué recepción tenéis en la investigación básica, que lo sabemos todos los que sí, con respecto a la fase clínica a los clínicos? O sea, ¿qué acogida tienen los jefes de servicio de neurología de los grandes hospitales con respecto a lo que vosotros publicáis? Sí, la verdad es que son dos preguntas tremendamente interesantes, tengo que decir. Primero, es verdad que los investigadores básicos pues estamos en nuestro laboratorio y los investigadores clínicos en los hospitales. Pero realmente ellos nos necesitan y nosotros a ellos. Algunas veces ellos van por delante porque ellos hacen medicina basada en la evidencia. Saben que algo funciona, pero no saben en qué. Y a lo mejor se nos adelantan en esto porque ellos van probando, lógicamente le tienen que dar una respuesta a un enfermo que viene y entonces ellos piensan, hacen su composición de lugar, razonan, hacen un razonamiento y dicen, bueno, pues vamos a dar esto. Y a lo mejor pues les funciona. Y entonces empiezan a utilizarlo porque les funciona, aunque no saben por qué. Y ahí se nos adelantan ellos, porque nosotros pues investigamos todos los mecanismos moleculares, todas estas cosas, y quizá en algunos aspectos vamos detrás, en otras vamos delante. Entonces, tiene que haber una comunicación bastante importante, porque yo le tengo que agradecer en esto al doctor Obeso, porque me invita siempre a los simposios que tienen los neurólogos y aprendo muchísimo, porque de momento yo pienso que mi problema en el laboratorio es el más interesante y cuando yo hablo con los médicos y los veo hablar a ellos, pues me doy cuenta a lo mejor de que no, de que lo que yo pensaba que era tan importante, pues ellos ven porque están viendo todos los días a los pacientes, con lo cual esa comunicación tiene que ser directa, estrecha y además cuanto más mejor, porque ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. Ellos aprenden, por ejemplo, por qué algo funciona o por qué algo no va a funcionar, un determinado tratamiento o un determinado medicamento, y saber por qué, saber qué está detrás.
y nosotros aprendemos de ellos porque ellos están continuamente con el paciente y ven, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, por poner un ejemplo fácil, lo primero que se ve son los problemas del movimiento. Pero no se sabía hasta que se ha acoplado que hay síntomas no motores, como por ejemplo el estreñimiento, la pérdida olfativa, todo eso. Y eso lo hacen los médicos a través de visitas, de ver a los pacientes y tal. Con lo cual, lo ideal sería que realmente una comunicación muy frecuente y una comunicación estrecha. Y de verdad que hay muchísimas estrategias para promover esto. Por ejemplo, en el Carlos III pues, están los cíberes, que los cíberes son unos institutos que están en red, y ahí sí que hay médicos e investigadores, o sea, hay clínicos e investigadores, en el que hacemos, pues, damos seminarios, ellos y nosotros, y nos ponemos al día continuamente de lo que estamos haciendo. Y hay cíberes, pues, de todas las ramas, de todas las enfermedades, ciber de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, el cibernet, que es donde yo también estoy, de enfermedades del sistema nervioso, etc. O sea que sí que hay estrategias a nivel nacional, del Sistema Nacional de Salud, y el CSIC también está en estos cíberes. Y también están los institutos sanitarios, que es la misma idea. Los institutos sanitarios intentan acoplar un hospital universitario con un centro de investigación, y que también nosotros, los institutos del CSIC, también podemos pertenecer a los institutos sanitarios. Y ahí pues es lo mismo, los neurólogos con los estudiantes, con los formadores, con los docentes y con los investigadores. Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta era ¿por qué los 12 días del ratón? Nosotros tenemos que utilizar modelos animales para poder estudiar la enfermedad, porque tú no puedes coger a un paciente y decir, te voy a quitar el cerebro y lo voy a trocear. Eso no lo podemos hacer. Estos modelos animales, lógicamente, no van a reproducir todos y cada uno de los aspectos de la enfermedad. Con que reproduzcan algunos ya es suficiente. Pero estos modelos tienen que tener, para que los podamos estudiar en el tiempo, tienen que tener, bueno, pues tienen que ser de alguna manera rápidos. Si producimos un proceso degenerativo en una persona, pues puede tardar años, como decía, a lo mejor 2 décadas en que aparezcan los síntomas motores. Nosotros no podemos hacer experimentos en que un animal sea parkinsoniano dentro de 20 años, porque a lo mejor ya ni estamos. De todas maneras, bueno, hay que decirles que los animales, ningún animal tiene Parkinson. Solamente el Parkinson es exclusivo del ser humano. Ni siquiera los monos tienen Parkinson. Entonces, esa barra que tú decías, que en solamente 12 días ya producían disquinesia, es porque nosotros le inducimos el Parkinson. Nosotros le inducimos el Parkinson mediante la 6-hidroxidopamina, y lo que producimos es una degeneración pues casi completa del sistema dopaminérgico. Entonces, esta degeneración se produce rápido porque es una toxina. Y por eso, entonces, cuando tenemos esa degeneración casi completa, es cuando al administrarle la L-Dopa en 12 días ya se producen los síntomas disquinéticos, porque para ello se necesita que el estriado esté, o al menos parte del estriado esté denervado. Esto en un paciente de Parkinson no se va a dar tan rápido, porque el proceso degenerativo es lento, como he dicho en un principio. Y al principio, cuando no hay partes que estén completamente denervadas, degeneradas, pues la dopamina es lo suficientemente superabundante, por así decirlo, que compensa y no se nota, no salen a flor los síntomas motores. Por eso es. Entonces, claro, ahora tenemos otro tipo de, estos tipos de, para producir modelos con químicos, evidentemente son muy rápidos y sirven para muchas cosas, por ejemplo, para
ver los mecanismos moleculares de las diskinesias, para ver, por ejemplo, si un fármaco funciona o no funciona, pero estos nos sirven para ver cuál es el proceso degenerativo, porque claro, estamos induciendo la degeneración con una toxina y esa toxina no nos la vamos a tomar los humanos, con lo cual no, sirven para otras cosas, pero no para estas. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos en el laboratorio otros modelos animales que están basados en la agregación de la alfa-sinucleína. En esos modelos sí que podemos estudiar el proceso degenerativo y no se produce en 12 días. Evidentemente, ahora estamos utilizando modelos, por ejemplo, que tenemos 2 años en el laboratorio, y ya es mucho 2 años, porque cuando llegan a los 2 años, pues alguno de los ratones se nos muere. Pero sí que podemos estudiar ese proceso a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12, 18, y esos son los que tenemos ahora para estudiar todos estos mecanismos de la agregación de la alfa-sinucleína. Pero ahí tiene razón. A vosotros.